iniciar con la mesa de diálogo. Estamos esperando a Jorge Armando Rocha, pero ya llegó la historiadora Carla Mote, a quien saludo con mucho gusto. Carla, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, querido Vicente. Buenas tardes, buenas noches y muchísimas gracias nuevamente por permitirme estar en tu espacio. El espacio de todos, el espacio de todos. Carla, también saludo al mejor flautista de México, al maestro Horacio Franco, a quien me da mucho gusto ver. ¿Cómo estás, Horacio? Un abrazo. Mi querido Vicente, querida Carla, un abrazote y pues un honor estar con ustedes aquí de nuevo en la mesa de los lunes. Muchas gracias. Mientras esperamos a Jorge Armando Rocha, ¿por qué no le entramos nosotros y empezamos con este discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el evento por el natalicio de Simón Bolívar? Muchos se han burlado, incluso burlado, del presidente Andrés Manuel López Obrador por su insistencia en la soberanía, por no ser patio trasero de nadie, por dejar de ser tierra de colonia. Dice el presidente. ¿Realmente México está tomando ese liderazgo? Vemos a Andrés Manuel López Obrador hablando incluso por otras naciones. ¿Cómo ven este discurso? A mí en lo particular me emocionó ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana, Carla. Bueno, para quienes se han burlado del evento que tiene tintes diplomáticos, porque es una conmemoración histórica a la que acudieron diplomáticos, embajadores, representantes de otras naciones, pues pensemos que se estarían también burlando de la propia asistencia de diferentes países a este evento, que avalan con su presencia, con su participación, una iniciativa que sí es conmemorativa, pero que toma este pronunciamiento geopolítico por parte del presidente Andrés Manuel. Para empezar, iríamos por ahí. No es únicamente un presidente que está diciendo de forma solitaria pues sus ideas acerca de la política exterior de México y la relación que debe haber con las otras naciones latinoamericanas, sino que aquí pues estamos ante un evento con todas las de la ley, en donde participan diferentes países y cuyo motivo tampoco es algo nuevo. El presidente, pues, habló de toda la trayectoria histórica de Simón Bolívar y todo lo que simbólicamente también esta figura implica para, pues, la tan anhelada por muchísimas décadas, la Unión Latinoamericana. Y es una unión que sin duda, históricamente por la propia preponderancia de Estados Unidos en las decisiones latinoamericanas, pues implica, digamos, hacer cierta bloque de oposición, no una oposición bélica, sino una oposición también de unión latinoamericana frente al liderazgo y también, hay que decirlo con todas sus letras, en ocasiones, intromisión imperialista de los Estados Unidos. En el discurso, que a algunos les pareció muy fuerte y que les pareció como si fuera un ataque frontal hacia la política bilateral México-Estados Unidos, pues a mí más bien me parece que el tono es, pues sí, en el que expresa este anhelo histórico y también pues plantea esta idea que es tan fuerte y tan importante para la política exterior mexicana, que es el respeto a la soberanía, que es un legado que tampoco es nada nuevo. El presidente, como buen juarista, retoma esta noción del legado justamente decimonónico del siglo XIX de Juárez, que fue reafirmado durante muchísimas décadas y que se reafirma de forma más contundente en 1930 con la llamada Doctrina Estrada, que justamente sigue con esta línea de respeto a la soberanía de las naciones y que se contrapone a esta visión de intromisión estadounidense. Entonces, yo creo que conocer toda esta trayectoria diplomática mexicana, las doctrinas también en política exterior, pues llevaría a muchas personas que lo vieron como una confrontación, a ponerlo en su justo contexto histórico y a pensarlo como una continuidad con anhelos que no han sido únicamente mexicanos y que en la unión del bloque latinoamericano que ocurrió en la primera década del siglo XXI, en el que México se vio excluido por estar pues encabezado por un gobierno de derecha,
creo que México está asumiendo ese liderazgo con una especie de segunda oleada de la Unión Latinoamericana de un bloque de izquierda. Y llama la atención, por ejemplo, que a este evento pues no acudió Brasil, que es, digamos, el otro polo de la derecha más fuerte, recalcitrante y de corte neofascista en el continente. Pero pues ahí estuvieron muchísimas naciones. Y yo coincido contigo, Vicente, en que fue un discurso emocionante. A mí en particular, la declaración del presidente sobre la Organización de Estados Americanos, al decir que se requiere una organización latinoamericana que no sea lacayo de nadie, esa frase a mí me parece de una dignidad diplomática inigualable y que va a quedar para la posteridad. Pues fíjate, hablando de esas cosas, Carla, de dignidad, de resistencia, en el caso de Cuba, el presidente Andrés López Obrador, sin tanta laraca, sin tanto circo, mi querido Horacio Franco, sin tantos viajes al extranjero como le criticaron, que cómo es que México iba a ser líder si no le gusta viajar al extranjero. Pues el presidente poniendo el ejemplo y recuperando el liderazgo regional de nuestro país, Horacio. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador lo que hizo, además de ponderar a la relación multilateral que debe tener México con Latinoamérica y que debe ser de igual importancia, por ello, pues al ser un área común, ¿verdad? De toda esta región, como si hubiera soñado desde los 70 en realidad, pero pues no nos dejaron, ¿no? No lo permitieron. Ya la entrada de los gobiernos neoliberales se centró precisamente en ser un patio trasero de Estados Unidos y se le olvidó la relación tan importante que de hermandad, no nada más por el idioma, sino porque somos una región muy rica en realidad con todos los, México y todos los países latinoamericanos, muy rica en recursos y con un potencial de crecimiento enorme. Lástima de todas las dictaduras militares que han sufrido de derecha los países latinoamericanos también en los 70s y los 80s, que los dejaron también devastados en muchos sentidos y no propiciaron una unidad, no se pudo propiciar una unidad congruente y coherente con un sino común para Latinoamérica. Sin embargo, el sábado en el discurso donde finalmente pone en entredicho la solvencia y la procedencia correcta de la OEA, ¿no? Y pues más que nada por Almagro, ¿no? Porque las instituciones pueden estar ahí, pero las cabezas que están ahí, que están sosteniendo o que están mal sosteniendo los principios de una unión como podría ser la OEA, ¿no? Y Almagro pues traicionó muchos de sus principios, ¿no? De sus mismos principios con los que entró hoy por hoy, ¿no? Habiendo patrocinado literalmente un golpe de Estado en Bolivia, nada más por decir una cosa de las que no ha hecho bien. Obviamente, pues Andrés Manuel toma esa oportunidad, que es una oportunidad de oro para, en realidad, hoy por hoy que está entrando un gobierno peruano de izquierda, que hay tanta necesidad de los colombianos de un cambio de gobierno de una derecha tremendamente fascistoide, ¿no? Que ya con Bolivia recuperada, ya con Argentina, etcétera, etcétera, pues con toda la geopolítica como está hoy por hoy, hacer un bloque, realmente no un bloque socialista ni comunista, como dicen los críticos, sino un bloque realmente de unidad, ¿no? Para poder en un momento dado solidificar los nexos internacionales en toda esta región, que es muy importante. En realidad, si recordamos al gran embajador, fíjate, un gran embajador que muy poca gente conoce, que ha hablado de él con Jesús López Almejo, que era un magnífico diplomático, Jesús Puente Leiva. Fue consejero en tiempos de Echeverría, y Echeverría de premio, ya después, porque fue un gran consejero, le dio una embajada. Pídeme la embajada que quieras, y París si quieres, o no, Washington. No, yo quiero precisamente cualquier país latinoamericano, Venezuela, Perú, Bolivia, etcétera, porque es con esa región, y fíjate, eso se lo dijo en 1976, es con esa región con la que México tiene que tener y que tiene que estrechar lazos de amistad y de cooperación multinacional para poder llegar a ser una potencia
junto con todos esos países. Ya desde entonces una gente como Puente Leiva, que nadie que lo conoció me dirá que no era una gran personalidad de él, ya murió hace muchos años, pero fue de los mejores embajadores que tuvimos, ¿no? En México. Precisamente él tenía esa visión que tiene López Obrador de hacer de esta región una región realmente mucho más unida y mucho más rica por una cuestión común. Y lo de Cuba, pues obviamente, sí, obviamente lo de Cuba están ahorita los pueblos cubanos en un callejón sin salida, ¿no? Pero si quieres después hablamos de eso. Nada más faltó que dijeran algunos conservadores en México, ¿cómo estuvo Isabel Allende? Y no invitaron a Vargas Llosa. Nótese mi sarcasmo. Saludo a Jorge Armando Rocha, quien ya se suma también a esta mesa de diálogo. Usted lo puede ver y escuchar, ya lo sabe, de 2 a las 2 de la tarde en Sin Censura TV, en Sin Censura Media y en Sin Censura Presenta. Querido Jorge Armando, ¿cómo estás? Así es, estimados, muy buenas noches. Y por cierto, yo gocé mucho, saludo a todos, y bueno, gocé mucho a Lila Downs, no sé ustedes, interpretando esta canción de Calle 13, la de Latinoamérica, y bueno, que es un mensaje muy profundo. Entre otras cosas, dice que Latinoamérica no tiene pies, pero camina, y que además no se puede comprar el sol, no se puede comprar el aire, y bueno, es un gran mensaje, entiendo, en torno a la región. Sobre lo que ha dicho López Obrador, me parece que hay que verlo con cautela y sobre todo con la profundidad, porque si leemos correctamente lo que señala el presidente, ni siquiera está excluyendo a Estados Unidos, ¿eh? Habla de un mecanismo que sustituya a la OEA, en donde, bueno, Estados Unidos manda, eh, por un mecanismo semejante a la Unión Europea, en donde hay libre migración e incluso una moneda en común. Pero la Unión Europea no se fundó en medio año ni con un discurso, se fundó a lo largo de una lucha de varios años. Pero dice, ese debe ser el ideal de Simón Bolívar, mantenerlo vigente, el sueño de una América unida, pero al mismo tiempo es muy duro en la crítica contra Estados Unidos. Dice, ya no más bloqueo a Cuba, el premio a la dignidad a la isla frente al intervencionismo, y estamos viendo el capítulo de una política exterior mexicana mucho más activa, muy digna, y bajo esta premisa en donde los teóricos nos han dicho que los países pueden ejercer su liderazgo básicamente de dos formas, ¿no? Con un poder duro y un poder suave. O sea, el duro es el garrote, y bueno, obviamente México no tiene la capacidad, y ni siquiera ha sido nunca la vocación de México de imponerse con ejércitos, con fuerzas armadas, sino con un poder suave. ¿Con qué? Con el convencimiento. Si escuchamos los discursos recientes de López Obrador, ha dicho, ojalá que Biden opte por la parte humana más allá de la parte política y lo separe. Eso cuando se refiere a Cuba. Y entonces, a partir, sobre todo, de cuando México rescató a Evo Morales de un golpe de Estado y literal le salvó la vida, hemos entrado a una política exterior mucho más activa, en donde está asumiendo este liderazgo López Obrador, y ahí tienes razón, Vicente, sin la necesidad de estar viajando a estos foros o a estas cumbres, sin la necesidad de estar utilizando el famoso avión presidencial de Peña Nieto, que gastó nada más en el último chistecito, en el último viajecito de Peña Nieto a Argentina, por servicios de internet le metieron 7 millones de pesos. Yo no sé a qué empresa contrataron, yo no sé si fue una triangulación, pero eso cobraron, nada más para que Peña Nieto ya en el ocaso de la administración tuviera acceso al WhatsApp, porque además ya ni siquiera estaba comprometido, ya se estaba divorciando, ya nada más para que él checara, revisara su Instagram, pues 7 millones de pesos. Pero bueno, no me salgo del tema, yo insisto, creo que estamos viendo momentos fascinantes, y ahí están los mensajes de López Obrador. Vamos a ver cómo cada estado independiente toma estos mensajes, y sobre todo qué dice Biden, porque ya sabemos que pues Washington ha sido un gobierno muy intervencionista en la región. No será fácil que puedan
digerir estos mensajes, pero hay que empezar por algo y es el inicio de un camino, me parece. Y a nivel nacional, querida Carla, Horacio, Jorge Armando, se empieza a agrupar